El día de hoy quiero platicarles acerca de cómo es que hablar sobre las emociones en los niños, pero también quiero presentarme. Siempre entro sin antes decir quién soy, cómo me llamo. Y bueno, para quienes no me conocen, yo soy Mónica Ruiz, soy psicoterapeuta infantil, trabajo la terapia de juego en consulta privada y también soy mamá de dos, de Renata, de 8 años, y de José Javier, que tiene 3 añitos. Entonces, quiero platicarles sobre las emociones en los niños, porque es tan importante hablar sobre las emociones, tener empatía acerca de las necesidades del niño, pero también poder comprender cómo funcionan, porque las emociones en el niño son un tanto distintas a cómo las manejamos de adulto, pero también porque es importante que los niños puedan manejarla y que los adultos podamos tener empatía y que también nosotros podamos mantener cierta manejo de las emociones en el niño. No es tolerancia ni paciencia, me atrevo yo a decir, porque esto es de empatía y que podamos comprender que los niños son niños y que ellos por la etapa de desarrollo por la que están cruzando, independientemente de la edad que tenga tu hijo, la respuesta a ciertos estímulos va a generar emociones. Entonces aquí es donde vamos a platicar el día de hoy. Realmente un concepto muy bien definido sobre la emoción no hay como tal. Más bien aquí es que podamos conocer que de acuerdo a lo que sucede en el entorno es la manera en la que reaccionamos. Entonces, tanto los niños como los adultos, es cómo nos impacta alguna situación, cómo la abordamos también de acuerdo con el aprendizaje que hemos ido teniendo a lo largo de la experiencia o de la vida del niño. Y esto es, por ejemplo, si ahorita lo revisamos con lo que está sucediendo en la contingencia, es cómo en casa cada niño o cada familia está llevando esta situación del confinamiento en casa, y que muchas veces las emociones florecen un poco más, se hacen mucho más intensas. Entonces, quiero platicarles sobre ello. Quienes me conocen saben que hago consulta privada y les comparto. Cada vez que una familia inicia un proceso terapéutico en sesión, lo más importante es el manejo de las emociones, y es lo que siempre les anticipo a todos los padres. Es importante que los niños conozcan sus emociones y que puedan trabajar con ellas, porque cuando los niños las reconocen para sí mismos, comprenden cómo funciona, cómo se siente la emoción en el cuerpo, cómo reacciona de alguna manera a su cuerpo, pero también pueden identificarla para las otras personas. Pueden identificar cómo es que papá se enoja, cómo es que mamá se enoja, cuándo mamá se enoja, cómo responde el cuerpo y por ende cómo abordarlo. Entonces, me ha tocado que he trabajado con adultos que desafortunadamente los adultos no tienen un reconocimiento sobre sus emociones. Cuando a veces hablamos del enojo, los adultos les pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando estás enojado? Entonces, a veces el adulto no puede identificar. Entonces, aquí es qué importante es que todos conozcan sus propias emociones, que sepan cuándo es que la emoción va iniciando y cuándo empieza en su vida, y cuándo ya es el punto máximo, y cuándo es que empiezo a trabajarla y entonces esto empieza a aplanar la curva, como tanto hemos escuchado ahorita. Entonces, esto es que podamos reconocernos a nosotros mismos y que podamos reconocer de las personas que están alrededor. Entonces, es bien importante. Yo les digo a los papás, vamos a empezar a trabajar sobre las emociones, y es como lo más importante para mí en el proceso psicoterapéutico, porque los niños comprenden y pueden identificar muy bien sobre las emociones. Y entonces niños que son muy pequeñitos y que todavía no pueden verbalizar como tal el me siento triste porque quizá en la escuela me hacen bullying, un niño ya más grande lo puede verbalizar, lo puede sentir y lo puede identificar, pero un niño de 4, 5, 6 años no puede identificarlo, cómo se siente ante alguna situación. Entonces aquí es que enseñemos en casa sobre las emociones, que las validemos y que también se dé permiso de poder sentirlas y poder llevarlas a cabo. Y esto incluye el enojo, la tristeza, etcétera, que a veces como papás nos cuesta trabajo si se trata quizá hablando del enojo, por ejemplo, cuando hay alguna frustración no sabemos cómo trabajarla en casa, y es donde los adultos se nos vuelve un poco complicado. Entonces yo les decía que la importancia siempre es
que los niños reconozcan sus emociones, que las sientan en su cuerpo, que las puedan reconocer para saber cómo estarlas trabajando. Entonces, yo les decía en consulta, manejamos 5 emociones que son como las más indispensables y son las que seguramente todo el mundo conoce, las indispensables y las más básicas, que es, por ejemplo, desde la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y quizá algunos pueden decir que el disgusto, como la película que tanto hemos visto, o también la de la calma. ¿Por qué? Porque independientemente de las emociones, la alegría es una emoción muy diferente a la calma. Entonces todos quisiéramos llegar en este punto de la calma para poder lograr el equilibrio sin importar, no quiero decir sin importar, más bien como lograr el equilibrio aún con las circunstancias. Entonces, aún cuando tengamos enojo, lograr la calma aún con las circunstancias, el miedo o la tristeza también lograr la calma y también por supuesto el cariño y ya posteriormente los celos, etcétera. Entonces lo más importante es que puedan reconocer las 5 básicas, que es la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y la calma. Son las 5 emociones que empezamos a trabajar en los niños y podemos hacerlo con, ahora en la librería ya hay muchos libros que si tú o buscas en internet sobre algún libro que esté ahorita a la venta, que esté vigente, vamos, que lo se pueda adquirir, pregunten sobre las emociones y si no, también en YouTube pueden encontrar muchos audiolibros o incluso pueden revisar y vienen ahí como que los libros desglosados página por página sobre todas las emociones o sobre alguna en particular. Y es como ustedes pueden abordar también las emociones en casa porque no se aborda igual otra vez dependiendo la edad de tu hijo. Si tu hijo está muy pequeñito, los libros se abordan, yo me atrevo a decir que los libros deberían de llevarse a cabo desde siempre, que al niño se le haga un hábito y que se le haga familiar un libro, tenerlo, aunque sea para juego. De hecho, los bebés, sus libros suelen ser muy de juego porque tienen textura, hay algunos que les metes el dedo y tienen títeres, las texturas, otros tienen botones para que haya sonidos. Entonces, aquí es que el niño se familiarice primero con el libro y posteriormente ya podrás abordar algunos temas conforme tu hijo vaya creciendo. Y hay libros que son para niños desde muy pequeños y por supuesto ya para adolescentes y adultos. Entonces aquí es sobre el tema que tú quieras hablar, busca. Siempre también recomiendo que ante alguna situación, hay muchos libros que hablan sobre un tema muy similar a lo que tú estás buscando y un libro te puede ayudar para abordar la situación. Entonces, así es como empezamos con los más pequeños. Empezamos con hablando sobre todas las emociones o quizá a lo mejor sí. Me ha tocado en consulta que a veces llegan niños que son de temperamento fuerte, que se enojan quizá muy rápido y entonces empezamos a abordar sobre esa emoción, sobre el enojo y entonces hablamos sobre ¿cómo te sientes cuando estás enojada? O mira, vamos a contar esta historia y vamos a leerla juntos, ¿no? Y ya después terminamos el libro y le pregunto al niño, oye, ¿esta historia se parece a alguna que tú conozcas? A veces los niños son muy asertivos y en su mayoría reconocen, se parece mucho a la mía o quizá también yo veo que mi mamá, ella es quien se enoja y entonces podemos identificar, sí, ¿y cuándo es cuando tu mamá se enoja? Es que a mi mamá no le gusta quizá a lo mejor hacer la tarea conmigo o se enoja cuando se me cae el vaso de la leche y entonces, ¿y cómo reacciona mamá? ¿Cómo se pone su cuerpo? Entonces, es que hace los gestos así y hace el tono de voz así. Entonces, aquí es permitirle al niño que pueda verbalizar sobre la otra persona cómo es que él lo observa, cómo es que lo siente también, porque podemos ver adultos que se enojan, pero a lo mejor el niño no le da tanta importancia porque está muy entretenido en el juego. No es que lo ignore o que no le tome importancia, sino que está muy entretenido en el juego y quizá hay otras cosas que parecen más importantes. Pero quizás si este comportamiento en los adultos es muy persistente, muy, muy constante, a veces ya se vuelve un miedo, se transforma un miedo el enojo de los adultos para los niños. Entonces los niños empiezan a tener también comportamientos que pueden llegar a preocupar al adulto. Por ejemplo, que se hagan pipí en la cama, que se hagan pipí en el día, que se muerdan las uñas, que se jalen el cabello, que coman de más, que coman de menos, que duerman de más, que duerman de menos, etc. Entonces, qué importante es otra vez la gestión de las emociones. Entonces, si tu hijo está
muy pequeño, toma un libro y habla con él sobre las emociones. De hecho, la película de Disney de Intensamente, yo diría que la recomendaría para niños mayores de 8 años porque es una película un tanto complicada en cuanto a sus conceptos y en cuanto a las escenas para poder hilar la historia. Yo me atrevo a decir que es un tanto complicada, entonces no la recomiendo para menores de 8 años, solamente que puedan comprender muy bien lo que está sucediendo. Entonces, pues nada, aquí es que tú puedas abordar con el niño el libro. Incluso hay libros que son mucho más complejos para edades mucho más grandes los niños. Entonces, el día de hoy traigo 2 recomendaciones acerca de los libros. Por ejemplo, primero está este que es el monstruo del cajón. Es un libro que se me hace súper bonito. Yo lo recomiendo muchísimo. Es un libro súper bonito porque habla de una niña, Sofía, que pasa por diferentes estados de ánimo. Entonces, Sofía, hay emociones que reconoce, pero que prefiere guardarlas en un cajón. Entonces, un día las emociones se acumulan. Y cuando las emociones se acumulan, todos sabemos como adultos que a veces esto no termina muy bien. A veces si el miedo se acumula, si la tristeza se acumula, si el enojo se acumula, y se hace una aglomeración de tantas emociones, quizá esto no termine de la mejor manera. Entonces, Sofía te platica cómo es que no está bien guardarlas, aunque guardarlas pareciera que es lo más sencillo, pero al final hay una historia que me es muy bonita y conmovedora porque ella puede reconocer que está bien sentirme triste, pero que debo de abrir el cajón y dejarla salir. Que si me siento enojada, debo de abrir el cajón y dejarla salir. Entonces, Sofía es El monstruo del cajón, es un libro, la autora es Pamela Cerdeira y está ilustrado por Vania Lecuona Silva y la editorial es Uranito. Este libro igual lo encontré en Gandhi, me parece que el año pasado. Es un libro que yo recomendaría también a partir quizá de los 6-7 años también, porque ya tiene la redacción, las oraciones, el lenguaje, las palabras, el vocabulario ya quizá está un poquito estructurado. De hecho, mi hija todos los libros que yo compro, mi hija es mi control de calidad quien me dice este libro está interesante y este está un poco aburrido. Entonces este libro se le hizo un tanto complicado y volvimos otra vez a darle inicio. Entonces yo lo recomendaría quizá a partir de los 6 años, 7 años, siempre que esté acompañado de un adulto para que ustedes puedan apoyar en cuanto a la comprensión de la lectura. Y este segundo libro también, El emocionario, es como un diccionario sobre las emociones que abarca muchísimas. Entonces tiene un índice que va desde la primera, por ejemplo, que es la ternura. Vamos a ver si me puedo proyectar aquí para que quede bien dentro del margen de la pantalla. Entonces nos habla primero sobre la ternura y después se va el amor y después se va el odio, la ira, etcétera. Entonces cada una de las emociones te explica muy bien cómo es. Por ejemplo, la irritación te habla sobre qué es, cómo funciona en el cuerpo, qué sucede cuando te irritas y te da una pequeña ilustración sobre la emoción. Entonces, este emocionario pues está hecho de distintas personas, la ilustración, porque pues son diferentes emociones. Los textos está hecho por Cristina Núñez y Rafael Barcácel y pues la editorial es Palabras Saladas. Entonces, este libro yo considero que es un libro que deberías de tener en casa, mamá, porque lo puedes abordar desde que tu hijo está muy pequeño, pero también incluso en la adolescencia. A veces los niños cuando llegan conmigo que ya están en esta parte de la pubertad o en la adolescencia, a veces también a ellos les cuesta un tanto no poder identificarla, sino poder verbalizarla. Entonces, a veces ellos
se limitan un poquito más en el poder sentir porque a veces en casa se les ha limitado que no deben de llorar o que su euforia quizá deberían de tranquilizarla, una emoción a veces deberían de controlarla, y si están muy enojados también deberían de controlarla. Entonces, ¿cómo es lo adecuado sobre cómo el manejo de las emociones? Por ejemplo, yo les hablaba de las 5 emociones básicas. Las 5 emociones básicas son súper importantes, de ahí se derivan otras, pero aquí es que se validen las emociones. Imaginen que ahorita con esta situación del confinamiento, yo les platicaba en otros videos, todos estamos atravesando por un duelo. El duelo, ¿qué significa? Adaptarnos a una nueva situación porque estamos perdiendo algo. ¿Qué es lo que perdimos? Perdimos nuestra libertad de un día a otro. Quizá con este confinamiento muchos padres perdieron su trabajo y quizá con ello perdieron también su casa y no pudieron pagarle y tuvieron que mudarse a otro lugar, etc. Entonces, todos estos cambios son un duelo. ¿Qué significa? Que el niño también está en duelo. Solamente que a ellos les cuesta mucho poder decir, extraño mi cama, extraño mi casa, extraño la escuela, extraño mi compañero, extraño mi rutina. Todos estamos literalmente en un duelo. Entonces, el confinamiento ahorita nos está causando quizá frustración porque yo tenía una rutina estructurada y de un día para otro ya no tengo nada. Yo iba a la escuela y resulta que ahora no voy a la escuela. Quizá ahorita sé que hay escuelas que mandan todo por paquete y te lo mandan por correo y entonces mamá imprime la hoja y empieza a trabajar, a hacer su trabajo ella en lugar de mamá ser maestra. Hay otros niños sé que tienen clases en línea. Entonces imaginen los niños que están en línea que ahorita pueden ver, aunque sea en pantalla, a sus compañeritos y a su profesor. Pero los niños que ya no tienen este vínculo aún en línea con sus compañeros están completamente perdidos. Qué bueno que pasen tiempo de calidad con mamá, pero no es tan saludable que de repente se corte esta rutina y entonces ahora ve a sus compañeros, ya no ve a sus compañeros, perdón. Entonces esto crea una frustración, quizá un miedo también por todo lo que estamos viviendo. No sabemos también los adultos cómo nos estamos conduciendo con esta situación, qué tanta información estamos dándole a los niños, que el niño llegue a sentir miedo de esta incertidumbre, miedo de poder salir a la calle, miedo de que sus papás salgan a la calle y quizá regresen enfermos. Entonces, esto es un miedo constante, incluso en los adultos. Entonces, aquí ya hablamos del miedo, por ejemplo, hablamos de la frustración de tener una rutina y ya no tenerla, quizá también del enojo, porque siempre les digo a los papás, cuando tu hijo se enoja, se pone muy irritable, revisa en qué momento del día es. Generalmente todos, niños y adultos, a menos que no hayamos tenido una muy buena noche, despertamos de muy buen humor. ¿Qué quiere decir? Que hemos descansado en la noche y en la mañana estamos muy frescos. Entonces estamos más dispuestos a trabajar y podemos socializar o adaptarnos a la situación durante la mañana. Pero conforme va pasando el día, ya no es tan tranquilo como cuando me levanté por la mañana. Entonces, quizá a mediodía el niño ya está cansado, está hambriento, tiene sueño, no tuvo un buen día, algo está sucediendo, hace mucho calor, tiene mucha hambre, no lo sé. Entonces, todo esto a veces se hace la emoción más compleja y si antes el enojo era así, algo sucedió que ya lo desbarató todo y es como que ya hay una explosión de emociones. Entonces, aquí es permitir al niño que se pueda enojar y que se pueda frustrar. Incluso yo les digo a los papás y a los niños que todos tenemos derecho a enojarnos, incluso tenemos derecho a pegar y a gritar también. Aquí la única regla es que no pegamos, porque las personas amamos a las personas que nos rodean nos aman, entonces no podemos lastimar a las personas, por lo tanto otras personas tampoco nos pueden lastimar a nosotros. Entonces para llegar a este punto es porque ustedes como padres ya han trabajado sobre el cuidado de su cuerpo. Entonces cuido mi cuerpo, este cuerpo es mío, yo decido por él y yo decido quién me da un beso o a quién yo le quiero dar un beso. Por lo tanto, como ya estoy poniendo límites, entonces cuando me enojo, es cierto, nadie puede llegar y patearme o tratarme mal. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque el enojo es de la otra persona. Entonces, él necesita su espacio para poder solucionar su enojo. ¿Y qué hago yo? Entonces me aparto. Y así mismo, este es mi cuerpo y yo lo defiendo. Y entonces comprendo que yo tampoco puedo ir a golpear a mi hermano o puedo golpear a otra persona y no le puedo gritar y no lo puedo ofender porque lo lastimo. También para este punto ya hemos trabajado sobre la empatía, padres.
Entonces, así es como los niños van a ir trabajando las emociones. Ahora, las emociones, hablando del enojo, se puede canalizar por ejemplo, en consulta lo trabajamos con, siempre les digo a los papás, procuren hacer un espacio en casa donde el niño pueda irse a tranquilizar. No estoy diciendo que es tiempo fuera. El tiempo fuera es otra cosa. De hecho, no es muy bien visto porque literalmente estás retirando al niño de la situación y lo estás llevando de una manera como castigo a ese rincón, a las escaleras, a la silla, al banquito y algunos hasta de espaldas pegadas a la pared, y a lo mejor con gritos o empujones. Y a veces le ponemos esto del reloj y cuando pare la alarma, entonces ya te puedes levantar. Yo no recomiendo mucho esto, ese es el tiempo fuera, porque literalmente estás sacando al niño de la situación y no estás resolviendo, simplemente lo estás sacando y lo estás llevando a las escaleras para que termine de llorar, pero realmente no estás abordando nada. Y hay quienes dicen, ignóralo, no, para que el niño no te esté exigiendo, no te sientas que te está manipulando. Y entonces, yo aquí difiero muchísimo. Entonces, de hecho, le han cambiado, ahora la otra parte es el tiempo in. ¿Qué significa? Si separas al niño de la situación, a algún lugar donde los dos puedan hablar, donde se sientan seguros. Incluso digo, papás, cuando lleguemos a este punto es porque tú como papá ya conoces a tu hijo. Otra vez, ya sabes sobre el control de las emociones, ya conoces qué es lo que puede provocar la frustración o el enojo de tu hijo, o la tristeza o el miedo. Y entonces cuando ves que ya es inminente y viene la curva sobre el enojo, entonces quizá papá puedes abordarlo o puedes ya empezar a trabajar en él antes de que se dispare y entonces llegue hasta acá arriba y entonces ya empezaron a pelear y tu hijo ya no te escucha. Entonces aquí es que tú puedas conocer a tu hijo y que también tú como adulto te puedas conocer, porque les digo a los padres, a veces nosotros como adultos son quienes hacemos las cosas más complicadas o quizá algunas veces hasta nosotros mismos provocamos el enojo de nuestro hijo y a veces somos un adulto con un niño de 5 años y que el adulto entra en el mismo juego y entonces ya son 2 niños de 5 años que están luchando por una batalla de poder, a ver quién gana. Y muchas veces los adultos a veces abusamos de nuestra autoridad y esto ya no termina bien. Entonces yo les decía, aquí lo importante es que separemos al niño si esto ya es una situación donde ya el niño ya está llorando, está enojado, entonces lo tomas, te haces a un ladito quizá donde a lo mejor la gente pueda pasar, a algún lugar tranquilo donde ambos puedan platicar. Si tu hijo te lo permite, pueden abordar lo que está sucediendo y tú le puedes ofrecer tu ayuda. Y entonces juntos pueden tener alguna idea para solucionarlo. Yo aquí te diría que traten de solucionarlo juntos y le permitas a tu hijo que también, en la medida de que está creciendo, que lo hagas reflexionar sobre su comportamiento y sobre la razón del por qué su comportamiento. Entonces, y que le permitas a él buscar soluciones con tu apoyo. Puede tener una solución quizá descabellada, pero tú con tu empatía puedes explicarle por qué esa idea es descabellada. Entonces, porque muchas veces nos imponemos o ya le dimos la nalgada o ya le gritamos o ya lo amenazamos y entonces tampoco estamos solucionando nada. ¿Y qué hace el niño? Entonces se empieza a frustrar muchísimo más. Había una niña que hace tiempo me tocó escucharla y decía que su papá no la dejaba hablar cada vez que ella quería defenderse porque quería poder decir lo que estaba sucediendo, su papá la callaba. Entonces me tocó escucharla alguna vez que ella decía, me siento apretada. ¿Cómo me siento apretada de mis emociones? Porque no puedo decir, porque lo que quiero decir lo tengo aquí, porque las emociones las siento aquí y ni siquiera puedo levantar los brazos porque así es como me siento, porque no me dejan hablar, no me dejan sentirlas. Entonces, esto no debería de ser al final, estos son emociones reprimidas que se quedan guardaditas por ahí en el cuerpo y entonces más adelante se van transformando en emociones que a veces se vuelven mucho más complicadas, que a veces llevan al otro extremo de una emoción, cuando aquí lo que queremos es encontrar el equilibrio. Entonces, yo te decía, en el caso del enojo y la frustración sería lo separas, platicas con él si es que te es posible. Algunos niños se prestan para poder hablar, otros niños definitivamente ya están en el pico de la curva y entonces ahí ya no puedes hablar con él. Está bien, dale su tiempo para que él pueda tranquilizarse, para que él pueda hablar cuando esté listo y tú hazle compañía. No necesitas estar abrazado ni obligarlo a que te abrace si él no quiere, pero tú le puedes decir, aquí estoy. Cuando tú estés listo, cuando te sientas un poco más tranquilo y quieras platicar, aquí estoy. Y si tú quieres
quieres un abrazo yo te lo puedo ofrecer. Incluso le puedes ofrecer el abrazo. A veces los niños eso es lo que quieren. Me pasa con mi hijo y esto que yo les estoy compartiendo, yo lo practico con mis hijos desde que mi hija tenía 1 o 2 años. Ella empezó con esto de los berrinches desde muy temprano. Al año y medio yo recuerdo que ella se me tiraba en el suelo. Entonces lo sigo practicando con mi hijo, y a veces cuando en algo que no estamos de acuerdo, por ejemplo, el día de hoy salimos a jugar al patio y él quería tomar leche. Cuando la leche la guardamos para el desayuno o la cena, entonces en el día es toma agua, pero no, él quería leche. Entonces yo le expliqué, ahorita la leche no la vamos a tomar, la leche te va a esperar para el desayuno o la cena. Hoy tomamos agua. Y entonces él empezó a llorar y se fue y me decía que no y regresó. Ya después que lo comprendió de 1 o 2 minutos, el niño vino y me abrazó y entonces yo le correspondí, suspiró y fue a guardar la leche y regresó a tomar agua. Entonces aquí es cómo lo abordamos como adultos. Entonces, si tú haces estos ejercicios y eres empático con el niño, yo te aseguro que vas a tener resultados, pero esto es cuestión de práctica y de práctica y de práctica. Y yo considero como profesional que no estamos haciendo niños frágiles, al contrario, los estamos llenando de oportunidades y que también ellos puedan tener límites seguros con otras personas. En consulta siempre me llegan padres que quieren que sus hijos sean muy exitosos, y con exitoso me refiero a que sea un niño feliz, que sea un niño seguro, que pueda resolver problemas, que pueda solucionarlos allá en la escuela, que pueda poner límites, que le diga no a algún compañerito que insiste. Entonces, papás, ¿cómo vamos a lograr que tu hijo dé límites a ese niño que lo molesta si en casa tú no le permites llorar, por ejemplo? Y esto de la tristeza también, que no les permitimos a los niños, aquí en la cultura mexicana suele ser muy usual decir a los niños que no pueden llorar porque son hombres, y los niños no lloran, los hombres pues menos. Entonces me ha tocado niños que se guardan las emociones. Entonces, hombres y mujeres tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a sentirnos mal, tenemos derecho a tener tristeza y poder decir que estoy triste. Y ahorita no porque me siento triste, pero si más al ratito me esperas y me das un abrazo, me voy a sentir mucho mejor. Y como adultos aquí es ofrecerles siempre nuestro abrazo para poder contener y... Ay, el niño, siento aquí el suspiro del niño y siento cómo baja su tensión, su ansiedad, y entonces el niño ahora sí está listo para poderte compartir cómo le está pasando, está listo para que le des opciones para poder solucionar, no para que le resuelvas total. Entonces, todas las emociones yo me atrevo a decir que se funcionan y se manejan de la misma manera, solamente que a veces como padres los berrinches nos resultan un poco más complicados, y más cuando a veces estamos en una situación, en un lugar público. A veces el qué dirán nos complica y nos hace sentir incómodos. A mí como mamá me ha pasado, pero aquí es que tú como mamá o como papá, cuando estás en un lugar público, puedas sentirte empático con tu hijo. Finalmente es tu hijo, y pese a las críticas de las demás personas, tú estás tratando de hacer lo mejor posible con tu hijo. Me ha tocado a mí como mamá a veces en la calle que los adultos a veces intentan poder ayudarte, y muchas veces lo agradeces, porque me tocó alguna vez cuando mi hija, recuerdo que en la calle, me acuerdo que quería un helado y la regla era, sí, tienes el helado, pero vamos a comer después. Vamos a comer y el helado viene después, pero ella lo quería en ese instante, y me acuerdo que se tiró al suelo y yo la levantaba, y mi hija pues como trapo, las piernas, y no podía ponerse firme las piernas, y yo la podía levantar y ella volvía a soltarse del cuerpo. Entonces me acuerdo que llegó una persona, y ya no me acuerdo si le ofreció como una paleta o una nieve, algo así, y entonces se la dio. Y en ese momento a veces es un poco incómodo, porque a veces como mamá, independientemente de mi profesión, a veces piensas, híjole, la gente ha de pensar que soy un ogro, o que pobre de mis hijos que los maltrato, pero son niños y muchas veces también como adultos no comprendemos que la frustración o los berrinches en los niños que están muy pequeños a veces es más constante, porque son niños que quizá, por ejemplo, si pensamos en berrinches, los niños de 2 y 3 años están en esta transición del lenguaje que todavía no se ha desarrollado muy bien. Entonces, poder decir una palabra es complicado, poder estructurar una oración es muchísimo más complicado, y poderte decir que mal me siento porque no puedo armar estos legos, no sé cómo decírtelo, simplemente estoy enojado y ya los aventé y ya pateé y entonces ya me tiré y entonces ya no quiero nada.
pero como adultos me cuesta trabajo poder comprender. ¿Y qué quiero? Lo levanto, lo retiro de ahí, le recojo sus cosas y ni siquiera le estoy dando el permiso al niño de poder decirme cómo se siente, aunque no me pueda decir, un abrazo es suficiente. Yo les comparto, mi hijo tiene 3 años, él tiene un desfase de lenguaje, ahorita hay muchas palabras que logra decir muy en su idioma y que yo le puedo interpretar, pero hay muchas cosas que él me trata de decir y que yo imagino cómo se siente, pero no me las puede decir, no logramos tener una conversación con un vocabulario pues quizá muy estructurado, pero sin embargo logramos tenerlo porque nos conectamos tanto que podemos, yo puedo interpretar y él me entiende lo que yo le estoy diciendo. Entonces, cuando llegamos a estos puntos donde no logramos estar de acuerdo, yo veo como él se va enojado, da una vuelta al sillón y regresa y me abraza. A veces me abraza la pierna, a veces regresa y se recarga. Entonces simplemente le regreso el abrazo. Incluso yo lo abrazo fuertemente y le sobo su espalda, por ejemplo, primero para que se tranquilice. Y siento su suspiro, y a veces le pregunto que si ya está listo para soltarlo. A veces me dice que sí y se va, y otras veces me dice que no, y entonces tengo que seguir abrazándolo fuerte y apretándolo y entonces dándole palmaditas en la espalda, y cuando está listo entonces él se va. Y él muchas veces puede comprender como lo de la leche hoy. Entonces no es hora de tomar leche, la leche es para el desayuno y la cena y ahorita es agua. Entonces no está de acuerdo, pero está bien, mamá, lo comprendo, y va y devuelve él solito la leche. Entonces esto me ha ayudado mucho. Por ejemplo, mi hija, yo recuerdo cuando prendíamos la televisión y que a veces yo le decía, el tiempo de ver la televisión se terminó, hay que apagarla. Entonces al principio ella se enojaba y no quería y no quiero y no la voy a apagar, y entonces iba y no la apagues porque es mi turno y me toca. Entonces es ok. ¿Qué hacía yo? Anticipaba. Tienes 5 minutos, te quedan 5 minutos. Quizá a lo mejor quedaban 10 o quedaban 15, pero ella en cuestión de tiempo quedan 5, después quedan 3. Ahora sí, ya no queda nada, es tiempo de pagar. Entonces, aunque a veces ella estaba enojada porque no quería pagarla, yo le decía, ¿la quieres apagar tú o prefieres que yo lo haga? Como tú quieras, la televisión ya se terminó el tiempo, es tiempo de apagarla. Entonces, pues enojada y llorando, pues iba y la apagaba. Pero al final esto es aceptación de lo que está sucediendo, y aunque haya frustración, es importante nosotros como adultos cómo lo podemos abordar. Muchas veces los niños no saben cómo abordar estas situaciones en la escuela, y allá donde los niños resuelven o no las situaciones, se vuelven aún más complicadas porque el niño, como no aprendió a resolverlas en casa, allá en la escuela, no sabe cómo hacerlo. Y a veces se complica más porque a veces los adultos, los docentes que están ahí en la escuela, muchas veces no comprenden el desarrollo del niño y no son empáticos y no ayudan a los niños a resolver. Entonces me ha tocado como profesional que a veces los maestros es como, ya van a volver a pelear, ya me dijiste, ya mejor cállense, no quiero saber de nada. Entonces esto no ayuda a los niños, pero si el niño lo puede resolver desde casa, lo va a poder resolver en la escuela con sus compañeros, y va a haber un punto hasta donde va a poder negociar para poder bajar la tristeza y poder bajar el miedo. ¿Por qué? Porque lo va a poder decir y le va a poder decir a su compañero, eso no me gusta, o eso me asusta, o dame tiempo, ahorita estoy enojada. O si ve a otro niño enojado, quizá a lo mejor con su empatía, que los niños lo tienen de manera natural, se acercan, lo abrazan. ¿Cuántos videos hemos visto acerca de niños que están tristes, que están llorando? El otro día les subía un video sobre una niña que le daban comida y destapaba su plato, y había niños con mucha empatía que le daban de su comida. Incluso uno decía, no, yo no voy a comer, tú no tienes nada, no, yo no voy a comer. Y la niña, ¿pero cómo? Entonces esto los niños lo pueden resolver, pero debemos trabajarlo desde casa. Ya les decía yo que sobre las demás emociones, el enojo, la tristeza, el miedo, etcétera, son emociones que se abordan de la misma manera. Si tienes miedo, igual te abordo, te abrazo, platico contigo, te escucho, te pregunto qué es lo que te hace enojar, qué es lo que por qué estás así, qué es lo que te hace sentir mal. O si estás triste, estás llorando, puedo imaginar cómo te sientes, pero si me quieres compartir, pues quizá yo te pueda ayudar. Pero para esto el niño ya va a poder sentir cómo se siente la tristeza y poder identificar que la tristeza viene con las lágrimas, que viene con una carita triste y que quizá necesito un abrazo. Entonces a veces el niño te puede decir, necesito un abrazo, y a veces los niños ni siquiera pueden decirte qué es lo que está sucediendo, pero te van a ir diciendo frases, y entonces tú empiezas a hilar la historia, y quizás si llamas por teléfono a la escuela o a otra mamá, ya puedes tener una historia.
Pero si nosotros no nos damos el permiso de poder escuchar a nuestros hijos, difícilmente nuestros hijos se van a poder acercar para podernos compartir. Me tocó escuchar el otro día de los niños que decían, si mi mamá me va a regañar, niños ya más grandecitos decían, es que mi mamá, si se lo comparto, mi mamá me va a regañar. Hay frases de los adolescentes que dicen, mi mamá me va a matar. Entonces, matar se refiere al grado de enojo de los adultos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando algo muy grande, donde hay una necesidad de poderlo compartir con los adultos, pues mejor no lo platico con mi mamá que me va a matar, prefiero quizá platicarlo con un tío, si es que es un niño afortunado que tiene un vínculo fuerte con un adulto responsable, pero si no lo va a poder compartir con otro compañero de su misma edad, entonces imaginen qué solución van a poder lograr. Entonces, así es como en consulta, trabajamos sobre las emociones, que primero el niño las pueda reconocer para sí mismo, que ustedes les hablen sobre la tristeza, sobre cómo se siente el miedo, que está bien llorar, que el llorar viene con las lágrimas y que tú puedes llorar lo que tú necesites y que cuando hayas terminado de llorar yo aquí estoy, pero si tú quieres hablar ahorita también podemos hablar, pero si tú necesitas tu espacio yo te lo voy a dar, pero aquí estoy, no me voy a ir de ti. Cuando yo les decía que lo separaban y platicaban con él, porque separarlo y dejarlo en las escaleras y después irme y esperar a que corra el tiempo, al final de cuentas lo estoy abandonando porque no estoy aportando con nada para poder solucionarlo y el niño le va a dar la frustración muchísimo más grande y además va a sentir un profundo abandono porque no hay adultos que están conteniendo. Entonces lo ideal sería que lo tomas, lo apartas y platicas con él, y si él no quiere tener una conversación contigo, no te quiere abrazar, es importante que tú le digas, aquí estoy para ti, y si tú necesitas un abrazo, aquí estoy para ti, quizá yo voy a estar aquí a la vuelta, o quizás sí, pues aquí yo me voy a esperar, pues yo quiero hablar contigo y puedo imaginar cómo me sientes, tratar de tener una conversación. Yo te digo, pero si el niño ya no puedes tener una conversación con él, entonces está bien, dale su espacio para que pueda sentir su emoción, pero no lo abandones, para que cuando el niño esté listo, el niño te pueda compartir. Esto, padres, hace un vínculo muy, muy grande y muy, muy fuerte. Y es como vamos trabajando el apego seguro. Imaginen un niño que puede autogestionar sus emociones porque en casa se le ha permitido, cómo las va a abordar consigo mismo cuando esté afuera. Imaginen que este niño que aprendió a autogestionar sus emociones, que en casa se le permitió llorar, que lo abrazaron, que lo contuvieron y que continuó su día pese a que falleció el gatito o que la abuela ya no está. Entonces el niño, cuando sea un adulto, va a buscar a una persona que le contenga la misma tristeza, en lugar de sentirse triste y que no se le haya contenido en casa. Entonces el niño va a buscar a un adulto que también no le da contención y que quizá haya indiferencia por parte del adulto, de su par, que cuando es adulto. ¿Por qué? Porque en casa los adultos en su infancia fueron adultos indiferentes a la situación. Y muchas veces esto como adultos es la razón de consulta. Me ha tocado trabajar con adultos que van por otras razones y cuando estamos buscando la razón de esta emoción, de este sentimiento, encontramos esto, que son adultos que en su infancia no se les dio contención, no les dieron permiso de llorar, que tuvieron sus emociones muy reprimidas y que ahora ni siquiera pueden verbalizar. Entonces, qué importante es que como adultos estemos trabajando las emociones de nuestros hijos, que podamos trabajar la contención de una manera saludable, que les demos permiso. Ahora, siempre les explico a los niños, está bien, puedes llorar todo lo que quieras, puedes enojarte todo lo que quieras y puedes tener también todo el miedo que quieras, pero por ejemplo para el miedo pues vamos a trabajar la valentía, porque después con otro video con mucho gusto también si necesitan que abordemos sobre el miedo. Por ejemplo, el miedo, hay dos miedos, hay uno que es bueno y otro que no, es quizá malo. Pero también hay un miedo que es saludable, que es nuestro amigo. Este miedo nos hace mantenernos a salvo, nos hace tener valor. El valor no es no tener miedo, el valor es a pesar de mi miedo soy valiente para resolver. Y ya que lo resolviste, wow, te felicito y lo hiciste muy bien. Entonces, aquí los niños otra vez necesitan contención y eso también es que como adultos estemos reafirmando sus logros, porque un niño está aprendiendo del mundo. Nosotros como adultos ya aprendimos muchísimo, ya llevamos muchos años recorrido, pero
aprendimos de otra manera. Entonces yo siempre les digo a los padres, preparemos a nuestros hijos no para un tiempo ahorita, en el tiempo presente, preparémoslo para el tiempo que les toca a ellos, quizá a lo mejor dentro de 10 o quizás 5 años, lo que les corresponde a tus hijos. Para eso necesitas prepararlo, para que él pueda resolver sus propios asuntos allá afuera, donde los padres no estamos y no podemos ver. Entonces, aquí es que todos logremos, yo les decía, las emociones, que logremos que la alegría, que muchas veces es como bien vista y queremos, no estés triste, mejor ponte feliz. O, ya no tengas miedo, ven, vamos a pasarla bien. Entonces, a veces esta alegría es como si fuera una máscara. Estamos alegres, pero acá dentro en lo emocional no estamos pasándola bien. Entonces, estemos felices de una manera genuina y estemos tristes también de una manera genuina. Pero también la tristeza tiene sus momentos. Entonces, si tú en el día, por ejemplo, vas a estar triste porque ahorita con otra vez esta contingencia, muchas familias están perdiendo seres queridos, está bien, llora lo que tengas que llorar. Es más, en el día ponte quizá a lo mejor tiempo para poder llorar, quizá a lo mejor date un tiempo de duelo para llorar, quizá a lo mejor unos 2-3 meses, y después de ese tiempo vamos a empezar a trabajar. Entonces te puedes dar permisos, pero la vida continúa y vas a comprender. No quiero decir que lo superes, porque realmente las pérdidas, el duelo de la muerte de un ser querido no se supera jamás, se aprende a vivir con ello, y otra vez esto es adaptarse a tu vida ahora con la ausencia de la otra persona que ya no está. Entonces es lo mismo que pasa con los niños ahorita, estamos trabajando un duelo porque estamos adaptándonos a una nueva rutina con la ausencia de las ya no clases, con la ausencia de las amigas que ya no están, con la ausencia del maestro que ya no veo, con la ausencia de quizá el ballet que yo iba por las tardes, ya no lo tengo. Entonces eso es lo que hay que trabajar, la contención, que les permitamos a los niños poder llorar, poder reír de manera genuina, que no les pidamos esto como en la película que de intensamente, que alegría se la pasa todo el tiempo tratando de mantener al margen la tristeza aparte, porque ella cree que estar alegre está bien todo el tiempo, pero no se ha dado cuenta que incluso la tristeza es como mantener el equilibrio en Riley, la niña de la película. Entonces aquí sí podemos tener miedo, pero lo abordo. Sí podemos estar enojados, pero lo abordo. Yo les decía, algunas técnicas de enojo, por ejemplo, pueden ser que ustedes tengan en casa algún espacio donde el niño pueda ir a descargar. Me tocó, cuando yo buscaba escuela para mi hija, me tocó una escuela aquí en Tijuana que fui a visitar. Es una escuela fantástica, tienen en la entrada un mural, una pared llena de muchas pinturas donde los niños pues hacen sus artes artísticas en la pared y todo, y la plasman, perdón. Y me acuerdo que estaba muy llena de color. Es algo que te impacta cuando llegas a esta escuela. Y después entras a los salones, y en cada salón yo recuerdo que cada niño tenía su propia mesa y su propia silla. Y cuando las unías, hacías como si fuera un panal de abejas. Pero también observé que independientemente del grado de la escuela, ya fuera de primero de primaria o sexto de primaria, tenían un rinconcito que estaba acomodado como si fuera los refugios de estos cuando nosotros éramos niños, que acomodaban con una sábana y que atoraban por ahí, que luego de este lado y se hacía una entrada y ponían un tapete y ponían almohadones. Incluso me tocó verlos que los decoraban hasta con foquitos de estos que ponemos en el árbol de Navidad. Entonces, y quizá a lo mejor algunos libros ahí, algunas revistas, algunos cojines, y entonces el niño, cada vez que no está bien, puede apartarse y puede tomarse su tiempo para poder trabajar la emoción que en el momento tiene. Y por ende, si el niño se aparta, entonces el adulto puede observar y entonces el adulto puede ir a abordar. Entonces no necesitas esperar que tu hijo te diga que me siento muy mal, sino simplemente si ves que el niño ya está en ese rinconcito que tú adaptaste, entonces puedes ir a abordar. Un cojín te sirve porque lo tomas y gritas con él, y entonces ahora sí, la regla que yo les decía, puedo gritar, los niños pueden gritar, lo que no se vale es que no le gritamos a las personas que amamos porque los ofendemos. Entonces el grito sí se lo podemos dar a un cojín y gritar con toda nuestra fuerza. Y quizá a lo mejor no puedo pegarle al adulto porque pues no, al hermano, o sea, sí podemos pegar, pero no porque a las otras personas, porque pues los lastimamos. Pero sí le puedo pegar quizá a un cojín. En consulta yo tengo un inflable, un muñeco grande de estos que tienen en la parte de abajo arena, que si le pegas el muñeco vuelve a regresar.
También he encontrado los martillos, estos que son como el Chapulín Colorado. En México, si lo conocen, hay algunos que son martillos inflables también, que ayuda mucho a esto, a poder descargar en el niño. Había unas niñas que para ellos les funcionó mucho las revistas viejas que podían arrancar, y entonces arrancaban una hoja y gritaban, y arrancaban otra hoja y gritaban. Incluso cuando la hacían bolita y la tiraban a la basura, ellos le ponían una emoción. Era, cuando tú me dijiste esto, yo me sentía así, y ahí te va lo que me dijiste, y arrancaban otra hoja y la hacían bolita y la volvían a echar. Entonces esto es poder descargar. Yo les digo a los padres también, dentro de todo lo malo, lo bueno es que cuando a consulta llega un niño que está enojado, que es agresivo, qué bueno. ¿Por qué? Porque el niño de alguna manera puede está canalizando su enojo. Una alerta terrible, claro, esta también es una alerta, pero una alerta muy, muy terrible sería que el niño esté pasando por situaciones muy, muy fuertes y que el niño no emita ninguna conversación, que no llore, que no se enoje, que todo el tiempo esté calladito y muy obediente. Entonces, esta sí es una alerta. Y he tenido niños y adultos que han estado reprimiendo muchas emociones, y no quiero platicarles lo que los adultos hacen para poder descargar estas emociones ya en la etapa adulta. Y a veces no llega ni siquiera a la etapa adulta, sino ya en la adolescencia, que pueden tener mayor comprensión o tener mayor control sobre su cuerpo. Entonces empiezan ellos a lastimarse a sí mismos. Entonces, aquí es que empecemos a abordarlo desde una edad muy temprana. Yo te recomiendo que lo hagas desde siempre. Los libros, úsalos, que tu hijo se familiarice con el libro desde siempre, y también platica con él sobre las emociones. El enojo, lo básico, con el tiempo ya vienen otras emociones. Yo te decía, como los celos, la ternura, la envidia, etcétera, ya más adelante. Ahorita enfócate en lo más indispensable, en decir, o quizá también cuando tú estás enojada puedes decir, o no, incluso no llegar a este punto donde tú estés muy enojado, sino quizá a lo mejor saquemos estos dotes de actriz que las mamás a veces solemos tener, y a lo mejor decir, oye, yo me siento muy enojada. ¿Por qué? Porque ya te pedí 3 veces que recojas tus zapatos y no están recogidos los zapatos. O sea, me siento muy enojada, y a lo mejor hago alguna cara, y a lo mejor hago algún gesto, para que el niño lo identifique. Entonces, el niño puede identificarte cuando tú estás enojada. Y yo les digo a los niños en consulta, hay una tarea que les digo, mamá te va a ayudar a recordarte cuando tú estés enojado, y quizá tú no te das cuenta, mamá te va a ayudar. Pero tú también le puedes decir a mamá, cuando ya sientas o veas que mamá está enojada, tú también le puedes decir, mamá, estás empezando a enojarte. O mamá, escucha tu tono de voz. Y a veces como adultos esto nos ayuda a mantener otra vez el equilibrio. Entonces, y aquí es que también trabajamos en los niños que ya son más grandes, cuando ellos comprenden que el enojo no es mío. Si el enojo es de otro adulto o es de otra persona, el enojo no es mío, el enojo es tuyo. Después aprenden los niños que si estás enojado por una opinión tuya, pues es una opinión tuya, no puedo hacer nada para cambiarla. Entonces, pues te voy a dar tu tiempo para que termines de enojarte, y pues yo me voy a retirar. Entonces, así es como los niños aprenden a proteger su cuerpo. Entonces, también les recomiendo, ayuden a sus hijos a cuidar su cuerpo, porque esos son parte de los límites que también posteriormente viene la gestión de las emociones. Entonces, así es como podemos ayudar a nuestros hijos a abordar sobre las emociones en el niño. Entonces, pues vamos a empezar con algunas preguntas, si es que las tienen, por ejemplo, aquí en pantalla. Veo que ya las están haciendo, para ir cerrando este cuadro, porque yo siempre hablo demasiado, me emociona mucho hablar sobre estos temas. Entonces veo que dice Junet Espinosa, qué interesante libro para identificar sus emociones. Sí, yo les decía que los dos los encontré en Gandhi. No me ha tocado verlo en otro lugar, pero sí me ha tocado verlo muchísimo en las librerías, cuando hay ferias de libro me ha tocado verlo, incluso en tiendas como por ejemplo donde hay regalos para niños, juguetes, carritos, etcétera. Veo que ya lo tienen disponible, viene con un plastiquito y todo, ya lo he visto mucho. De hecho, tiene un hermano que habla sobre los valores, pero de emocionario me encanta porque te especifica muy bien, y a los niños ya más grandecitos les funciona. Este libro yo les decía que es para niños ya más grandes, quizá a partir de los 8 años, donde ya pueden comprender, porque también el lenguaje y las oraciones ya vienen un poco más estructuradas. Y por supuesto los dos libros van acompañados de un adulto.
Entonces, Meli Barragán dice, qué bello todo esto. Sí, definitivamente es un tema súper interesante, Meli. Muchas gracias. A Mayrani Salazar, le comparte a otra amiga. Odemaris Arenas dice, recuerdo que con mi hijo mayor fue un caos el poder manejar todo esto de las emociones, yo no tenía idea de toda esta información, ambos terminamos llorando, él con todas estas emociones que no podía regular y yo sin saber cómo contener. Fue hasta que comencé a leer, buscar información, asistir a talleres y pláticas y aprendí toda esta información tan valiosa. Hoy en día como mamá promuevo la crianza respetuosa y la disciplina positiva, ahora tengo otro niño más pequeño y siento que me resulta un poco más fácil poder seguir practicando todo esto con ambos. Definitivamente lo más difícil es entender que no es al niño al que debes controlar, sino a ti mismo y saber manejar nuestras propias emociones. Me encanta este tema y te agradezco mucho el que compartes con todos nosotros toda la valiosa información. Soy tu fan. ¡Ay, Odemaris, qué bonito! Muchas gracias. Y sí, tienes toda la razón. Aquí es que otra vez, como les compartía, los niños están aprendiendo de todo esto. Somos nosotros que con nuestra experiencia, más bien nosotros deberíamos de ser quienes aprendemos a gestionar primero para poder regular y por ende poderle enseñar a nuestros hijos. Recordemos que los niños están imitando, están aprendiendo de lo que están mirando en nosotros. Y si nos ven a nosotros temerosos, es probable que tu hijo aprenda con un comportamiento donde no se sienta seguro. Si tu hijo te ve enojado todo el tiempo, tu hijo es probable que aprenda a estar a la defensiva todo el tiempo. Entonces, aquí es que nosotros aprendamos a autorregularnos primero para poder enseñar a nuestros hijos. Incluso si estamos atravesando, yo les decía, por un duelo, por la muerte de alguien, que si nosotros sentimos tristeza y que nos dan ganas de llorar, lloremos. Y muchas veces nuestro hijo, a veces ellos intuyen muchísimo y lo sienten, pero a veces se limitan y es ahí donde van aprendiendo que llorar se hace escondidas, que llorar solamente se comparte con ciertas personas. Incluso los niños a veces sienten que no se les ama o no se les quiere porque pues nadie te dice nada. Mi mamá llora, pero llora aparte. Entonces me ha tocado trabajar con familias, papá, hijos que pierden, no sé, a uno de los miembros. Por ejemplo, si mamá murió, se queda papá con los hijos y a veces el duelo es mucho más profundo, se trabaja de una mejor manera y se hace mucho más rápido y de una manera más saludable cuando tanto el padre con los hijos se apoyan entre sí, se abrazan para llorar, se contienen uno al otro. Y entonces a veces creemos que los adultos somos quienes contenemos a los niños y a veces es impresionante cómo los niños nos contienen a nosotros y nos guían. Me ha tocado trabajar estos duelos y son impresionantes. Entonces sí, definitivamente tienes toda la razón, Odemar, y nosotros somos quienes vamos a empezar. Y esto de la crianza respetuosa y la disciplina positiva, definitivamente, o sea, ¿qué es lo que queremos para nuestros hijos? Como mucho les he dicho, tratemos de limitar los no, porque cada vez que decimos no limitamos a nuestro hijo. Entonces mejor dile sí y dale opciones de lo que sí debe hacer. Y esto incluye también las emociones. Entonces vamos a continuar leyendo. Klaus Serana, respecto a los gestos que podemos hacer para demostrarles que estamos enojados. Mi hijo ya me los copia o juega y lo reta al gato y le dice el reto que a veces le hago a él. Sí, aquí es que a veces inconscientemente hacemos gestos nosotros como adultos o ademanes, o a veces ya alguna con la mano, quizá a lo mejor en son de amenaza a los niños. A veces como a mí me tocó la generación de que a veces mi mamá o las tías nos hacían así y era esto, te voy a pegar o te voy a dar, o la clásica de las mamás ahora que miramos a nuestros hijos y hacemos una mirada, lanzamos para tratar de controlar. Pero estamos tratando de controlar, pero no estamos abordando, no estamos conteniendo. No estamos, por supuesto, no estamos solucionando la situación. Entonces aquí es, los gestos que nosotros hagamos definitivamente los niños nos van a imitar. Pero yo te decía, si tú quieres trabajar con tu hijo ya de una manera muy consciente las emociones, trata de ser consciente y saca tus dones histriónicos para que tú puedas, quizá a veces, montar una situación para no llegar el momento donde tú estés enojada y ahora sí estés tan enojada que ya no estás consciente, quizá a lo mejor ya hasta le diste una nalgada. Entonces aquí es que tú puedas hacer un tono de voz, o si te sientes triste por alguna situación, quizá tú empieces a practicar cómo poder abordarlo, ofrecerle siempre los abrazos. Yo insisto mucho y lo veo con mis hijos y lo practico todo el tiempo, incluso lo practico con los niños de consulta. Yo les ofrezco mi abrazo, pero siempre es la regla es, aquí es mediante el juego, es papá,
es probable que esto suceda. Por favor, papá, mi recomendación es abórdalo, abrázalo, ofrécele tu abrazo, ofrécele contención, esto es trata de hablar con él, etcétera. Y a veces el niño te dice, sí quiero un abrazo o el no quiero. Incluso a veces los niños cuando ya lloran, que ya hemos trabajado sobre las emociones, el mismo niño te dice, necesito un abrazo. Y va y con el adulto que se siente seguro, va y le da el abrazo, ya sea con papá, con mamá o con los dos. Entonces aquí puedes empezar a practicar para trabajar esto con tu hijo y que tu hijo, y no llegar, vamos, al punto donde ya no lo puedas controlar. Incluso yo me atrevo a decir aquí, si tú pegas, si eres mamá que pega, que grita, si tú sientes que viene una situación, un comportamiento de tu parte donde sabes que vas a decir una palabra o que vas a hacer alguna acción en la que después te vas a sentir mal, mejor sé tú quien necesita el espacio. Yo lo hago con mis hijos. A veces me siento muy enojada y yo se lo he dicho a mi hija. Yo me siento muy enojada, pero no es contigo. Estoy enojada porque estoy cansada, estoy enojada porque tengo hambre. Ahorita aquí en Tijuana está haciendo mucho calor, entonces digo, estoy un poco acalorada, no me siento de muy buen humor. Dame unos minutos para tratar de tranquilizarme y ya ahorita que me sienta mejor, entonces volvemos a platicar, ¿ok? Entonces mi hija, está bien, mamá, te voy a dar tiempo. Y a veces mi hija, si necesita algo, me dice, mamá, ¿estás lista? Sí, amor, estoy lista. Y a veces, aun cuando yo sigo enojada, mamá, conciencia. Ella no tiene la culpa de cómo me siento independiente, o aunque ella fuera la responsable porque rompió algo, porque no lo hizo bien, etcétera. Otra vez mi empatía, es mi hija, es una niña pequeña, está aprendiendo, soy yo quien debe de contenerse, como decía Odemaris. Entonces aquí si yo sé que voy a gritar, entonces mejor cierro la boca. Si sé que voy a pegar, me llevo las manos atrás y entonces me puedo acercar. Y si sé que no me puedo contener, si soy yo quien no se puede contener, entonces le digo a mi hijo, dame un tiempo, voy a dar una vuelta y regreso. Y entonces es una manera en que tratamos de equilibrar esta situación sin que yo llegue a un punto donde a veces como mamás nos sentimos peor después de haber dado una falta tan grande con nuestros hijos. Aris Jaimes dice, gracias a los profes también nos sirve la información, pues a veces nos toca gestionar en el aula. Aris, sí, definitivamente sí, estoy completamente de acuerdo. Nuestros hijos en casa yo les decía que ellos pasan la mitad de su tiempo en la escuela. ¿Qué significa? Yo me atrevo a decir que es una segunda familia, si no es que a veces para algunos niños es su única familia, porque a veces son papás que o están muy ausentes o niños que no viven con sus padres y entonces el cariño del profesor y de sus compañeros es lo único seguro que tienen. Hay niños que se quedan en horario extendido, saliendo de la escuela se quedan a actividades extracurriculares dentro de la misma escuela y entonces pasan prácticamente todo el tiempo. Sé de niños muy pequeños, por ejemplo, que van a guardería quizá a lo mejor desde las 7 de la mañana y los recogen hasta las 7 de la tarde. Entonces imagínense, pasan 12 horas enteras. ¿Cómo no van a crear un vínculo tan fuerte con los adultos que allá los están cuidando, ya sea en las guarderías o en las escuelas? Entonces, definitivamente sí, los adultos, independientemente si somos papá, mamá o docentes o cuidadores de los niños, necesitamos estar muy conscientes de la gestión de las emociones y cómo poder trabajarlas en los niños, pero antes trabajarlas en nosotros. Así que, pues, de hecho, digo, siempre los invito a que vayan a visitar mis redes sociales. Aquí en YouTube, en la página, pues estamos haciendo habitual que todos los jueves a las 5 de la tarde nos veamos para poder platicar en vivo y que le pueda yo contestar algunas de sus dudas sobre algún tema en específico. Y el video se va a quedar en plataforma para que lo sigan compartiendo o lo sigan viendo en días o en una hora posterior. Pero en YouTube también tengo algunos videos ya que están grabados y que están estables ahí. Y de hecho hay uno que habla sobre la gestión de las emociones y en específico sobre el enojo, pero no en los niños, sino en los padres. Y les hablo sobre la ventana de la tolerancia como adultos y cómo en lugar de decir no al niño, les decimos mejor sí para dar soluciones. Entonces es interesante que se vayan y se den una vuelta para que puedan ver el video sobre el manejo del enojo, pero no en el niño, sino en los adultos. Y también los invito a que me sigan en Instagram, si es que pueden hacerlo, porque allá les platico, trato de subir información post todos los días, porque les hablo sobre mis vivencias como mamá, cómo las resuelvo, independientemente de como profesional, cómo lo llevo a cabo alguna situación. Entonces, ahí con mis hijos a veces nos tomamos fotografías y les comparto cómo lo abordamos, y pues aquí en la página saben que tienen información todos los días
acerca sobre la crianza. Así que pues vamos a ir cerrando. Dice Steffi Keiser Moreira, saludos desde Ecuador. ¿Cómo tratar a mi niña cuando no escucha y a veces le grito porque no hace caso? Steffi, muchos saludos a Ecuador. Yo les digo que me emociono mucho porque me ven aquí de Tijuana, me ven de algunas partes del interior de la República y también de otras partes del mundo. Steffi, cuando tu hija no te escucha y que a veces le gritas, es quizá porque estás excediéndote en el tiempo en que le pides las cosas. A los niños siempre les digo, no les des un sermón, porque si tu hija está muy pequeña, no va a entender ni siquiera lo que le dijiste. Con el vocabulario que usaste y con las frases que usaste, ya no te entendió. Los niños, sus periodos de concentración son muy cortos. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Siempre anticípale a tu hija lo que está por venir. Entonces, si tú necesitas, como yo te decía, que recoja los zapatos, puedes decirle, es tiempo de recoger. Y tú puedes ayudarle a recoger sus juguetes, porque aquí también me ha tocado muchos padres que su conflicto es porque el niño no recoge los juguetes, pero es que el padre no le ha dicho qué es recoger, la palabra recoger qué es, no le ha dicho que los juguetes, pues como todos lo conocemos, otra vez yo a mis 40 años ya comprendo qué es recoger, pero a un niño quizá de 2 no le queda muy claro. Entonces recoger es tomo el juguete y lo pongo en esta canasta, en la amarilla, no en la verde, en la amarilla, aquí mira. Aquí ponemos aquí ponemos el otro, y eso es recoger y recoger y recoger. Y hay canciones para niños muy pequeñitos, para situaciones muy específicas, por ejemplo, para lavar los dientes, para recoger, para cepillarse el cabello, etcétera. Hay canciones donde puedes hacerlo muy ameno para que el niño lo pueda aprender. Pero tú necesitas acompañarlo, los niños necesitan de acompañamiento para lograr muchas actividades. Entonces, habría que revisar qué es lo que le estás pidiendo y quizás le pides los zapatos, pero no le dices dónde, no le dices cuándo y no le dices cómo debe de hacerlo. Entonces, tu hija probablemente lo que quiere es jugar o hacer otras cosas. No es que te esté ignorando, simplemente para ella el juego es más importante. Y como tú no le has dicho, no le has acompañado, pues no le queda claro qué es lo que tú necesitas o qué es lo que quieres, porque mi mamá no me lo explica. Entonces, más bien aquí sería anticípale a tu hija que hay que recoger los juguetes, hay que recoger los zapatos, que la vas a acompañar quizá a lo mejor unas 5 veces si tu hija es que es muy pequeñita. Cuando ya son más grandes les pido que le ayuden una vez, que la segunda lo acompañen y permitan que el niño lo haga solo, y la tercera el niño ya debería de lograrlo solo y tú solamente supervisar, de manera que las siguientes ya son muy repetitivas y quizá a lo mejor tú supervisar muy de vez en cuando, para que no llegues al punto donde ya como mamás a veces me dicen estoy cansada de repetir o repetir. Es que no necesitas repetir, entonces solamente es una vez le dices, la segunda le recuerdas y la tercera vez ejecutas la consecuencia, que también con gusto podemos platicarlo después. Steffi, muchas gracias, no, de nada. Claudia Dana dice, aunque ¿a qué puede ser que cuando reto a mi hijo en algunas oportunidades se ríe? Porque ahí es como que ya no sé cómo reaccionar. Ok, aquí Clau, tú lo has dicho muy bien, reto a mi hijo. Entonces, quizá en lugar otra vez de decirle a tu hijo lo que tú esperas, tienes que ser muy clara en decirle los niños son muy literales. Esto que yo siempre les digo, a los adultos les da risa, pero el decirles súbete para arriba o bájate para abajo. Entonces hay que recoger, pues toma el juguete y recoges y lo pones adentro de la canasta. Y de hecho los niños van al kinder y aprenden adentro, afuera, afuera. Y cuando estamos aprendiendo inglés también con recortes y te queda clarísimo con el dibujo qué es la acción de la palabra. Entonces aquí es quizá tú le estás diciendo a tu hijo, lo estás amenazando. Yo diría que en lugar de retar lo estás amenazando. Y quizá como no estás cumpliendo las amenazas, por eso tu hijo se ríe. Y también porque otra vez hay una confusión entre lo que tú quieres, lo que se debe de hacer, pero a él no le queda claro, no hay un acompañamiento de lo que el niño debe de hacer. Entonces yo te diría que no retes a tu hijo, no lo amenaces, más bien enséñale a que aprenda a tomar decisiones y por ende hay consecuencias. Entonces aquí es que si no recoges los zapatos, debe haber una consecuencia inmediata ligada a la acción de no recoger los zapatos, que con gusto en otro video lo podemos abordar. Nancy Quesada Rodríguez dice, ¿qué puedo hacer para que mi hijo de 3 años no le arrebate los juguetes a mi hija menor de 9 meses y le aviente los juguetes? Nancy, tu hijo de 3 años ahorita está en exploración pura. Él está explorando y está en una etapa de mucho egocentrismo que es completamente natural y esperado, porque los niños es como que todo lo que hay aquí, si está disponible y a mi alcance, es para mí, yo lo puedo tener. Aunque me digas que es tuyo, pues como está para aquí, pues yo te lo gané y es mío. Pero es natural y esperado y es muy saludable. Ahora, si son hermanos, dice mi hijo de 3 años, de arrebate los juguetes a mi hija menor, si son ellos hermanos,
también estemos revisando sobre los celos. Entonces, los celos son inconscientes, porque al final de cuentas tu hijo estuvo solito por 1 o 2 años, entonces los hermanos no ven al hermano como a una bendición, como algo muy adorable. Ellos lo ven como un intruso que vino a robarme incluso el cariño y la cama de mi mamá. Entonces, ¿qué hace este niño aquí? Que se vaya y que se lo lleve. Entonces, eso también habría que considerarlo. A los 3 años los niños, yo te decía, tienen su egocentrismo muy natural también, y todo es mío. Habría que trabajar sobre las cosas que por ejemplo, si son de él, sus juguetes propios que pueden ser de él y que no tendría que compartir si no quiere, también es válido. Pero los juguetes que son de su hermana, esos son de su hermana, y vamos a preguntarle si los quiere prestar. Incluso tú puedes hacer también tonos de voz como: ¿me lo prestas, hermana? Ah, mira, dijo que sí te lo puede prestar. Pero si le avientas los juguetes, ella ya no te lo va a poder prestar, porque los juguetes no se avientan. Mira, yo te lo entrego en tu mano. Así es como sí se lo debes de dar. Enséñale a tu hijo. Yo les decía que a veces esperamos que los niños hagan sigan muchas indicaciones, pero los adultos no somos claros. Entonces, en niños tan pequeños no necesitas leerle como el diccionario que viene la descripción del concepto. No, al niño explícale con una acción qué es lo que esperas de él. Ponle ejemplos para que el niño haga conciencia y lo pueda percibir, lo pueda imaginar, y entonces lo pueda trabajar. Claudia Dana, muchas gracias. Nancy Quesada, sí son hermanos. Nancy es muy celoso, sí. Esta es una etapa muy esperada cuando llegan los hermanos, precisamente por los celos, porque pues ven al hermano como un invasor, y pues esto es mío. Aquí habría que trabajar definitivamente. Tu hijo pequeño está en la edad de el compartir, y eso también habrías que trabajarlo, porque compartir, incluso podemos abordarlo más profundamente en otro tema. Los niños tienen derecho a no compartir. Otra vez es el cuidado de su cuerpo, es el cuidado de sus cosas, la toma de decisiones y las consecuencias. Ellos tienen derecho a no compartir. Es como si tú estás en la fila del banco y llevas, ahorita por ejemplo con esta contingencia que pues vamos a hacer filas eternas para poder recibir un servicio. Entonces, si tú llevas, no sé, 1 hora y de repente llega alguien y rápido llega y se forma enfrente de ti, es como que, oye, no estoy de acuerdo, a menos que tú le quieras compartir tu espacio. Y pues a lo mejor yo me atrevería a decir que si yo lo comparto, va a decir, bueno, te comparto, te dejo meter en la fila, que me parece injusto para las demás personas, pero pues yo entro primero y después entras tú. Entonces, esto de compartir es hasta dónde y qué es lo que deseo compartir. Él está en muy buena etapa para que tú lo puedas trabajar de una manera adecuada. Y te diría que lo trabajes con él, porque su hermanita, para él es invasiva, su hermana, porque ella no estaba aquí, yo no sé de dónde llegó esta niña, y su hermanita está muy acoplada con él, porque desde que nació vas a ver que su hermano siempre está ahí. Entonces ella no va a ser el conflicto para compartir, sino va a ser el hermano que, entre los celos y el no compartir, esto se complica. ¿Ok? Nancy, muchas gracias. Junet Espinosa dice: a mí me costó mucho para que mi hija lavara sus dientes, tendiera su cama, pero le hice un cuadro de actividades diarias y le pongo estrellita en su hoja cuando cumple, y le damos premio cuando junta 30. A mí me ayudó mucho porque ahora ella sola hace sus actividades y la adoro. Sí, Junet, tienes toda la razón. Esta tablita de responsabilidades, con mucho gusto ya voy a abrir un taller también. Esta semana descansamos sobre los talleres, pero la siguiente semana ya nos vamos a activar y vamos a hablar precisamente sobre esto que tú haces con tu hija, la tablita de responsabilidades, donde le estás reforzando los logros, y vamos a hablar precisamente sobre los premios, porque funcionan, pero tienen un trasfondo. Entonces, ella le funciona muy bien. Hay un momento donde los niños ya se habitúan a hacer las actividades y lo hacen de manera ya natural. Entonces, nada más hay que mantener como el equilibrio entre el premio para que tu hija no se pierda en que enfoque no en el aprendizaje ni en los buenos hábitos, sino que muchas veces se enfocan los niños en el premio. Entonces, a veces ya el aprendizaje de la actividad ya no Vale, mi amor. Sí, ve con papá. Ya no, ya hay otro aprendizaje de trasfondo. Entonces, bueno, pues aquí ya mi hijo vino a darnos las buenas tardes. Bueno, pues entonces ya me despido el día de hoy. Espero que toda la información que se haya dado haya sido de gran ayuda. Por favor, compartan a otros padres para que todos los padres estén informados. Y pues ya saben, siempre les digo, si necesitan algo me pueden escribir. A veces me tardo un poquito, pero siempre les doy respuesta. La siguiente semana nos vemos el siguiente jueves también con otro en vivo. Vamos a hablar sobre otro tema. Y ya la siguiente semana espero que haya taller para hablar. Vamos a darle continuidad
al de Mi cuerpo es mío, que estamos hablando sobre la prevención del abuso, porque la semana pasada hubo un problema con Zoom, había 30 participantes y de los 30 solamente lograron entrar 12, entonces hubo ahí una situación, después investigando y preguntando por qué fue esto, resulta que Zoom había mandado un aviso de que había que actualizarse la aplicación. Entonces, si no se ha actualizado, probablemente no te va a dejar entrar. Antes podías entrar a una reunión sin ser necesario que tuvieras cuenta en Zoom. Ahora no es así. Ahora Zoom te está pidiendo que tengas una cuenta para que mediante tu cuenta puedas entrar a las reuniones dentro de Zoom. Entonces, sí es importante. Ahí en el post les voy a poner ahí que como requisito es que tengas actualizada tu aplicación de Zoom y que puedas tener una cuenta dentro de Zoom para que una vez que estés dentro en automático te lleva a la reunión dentro de Zoom, si no, no te va a dejar entrar, porque me mandaron muchos mensajes de que la reunión no existía o de que era muy privada, que no era como para personas externas, pero precisamente eso, porque no tenían cuenta o la aplicación no estaba actualizada. Entonces, pues nada, me despido de ustedes esperando que la información haya sido de mucha ayuda y pues nos vemos la siguiente semana. Así que espero que estén bien y nos vemos pronto. Bye. Psicología infantil y terapia de juego.